El pensamiento crítico siempre fue una crítica al poder, una crítica hacia arriba, nunca hacia abajo. Entonces la pregunta es, ¿el liberal critica hacia arriba o critica hacia abajo? Es decir, ¿critica a las capas dominantes de poder o critica al subordinado? Critica al que está por debajo de las capas de poder. Y justamente lo que hace el liberalismo es criticar las capas por debajo del poder. Es decir, critica al pobre porque no se esfuerza, moraliza la pobreza, critica al jubilado, al discapacitado, porque no produce, porque tendría que seguir trabajando. Y justamente lo que hace la crítica de verdad, la crítica de verdad se enfrenta al poder. Nosotros estamos pagando a valor Europa, por ejemplo, la carne. ¿Por qué tengo que pagar la carne al valor Europa? Si soy el productor, ¿por qué tengo que pagar, por ejemplo, el kilo de asado 12.000, 13.000 pesos, 14.000 pesos, como se paga básicamente en Europa? Mi viejo el otro día, o sea, la cosa de 2 meses atrás, me mostró, se estaba haciendo un asado, había comprado en Altozano una cadena, creo que es una cadena, de mayorista. Me dice, no, Sí, me compré tal aclaremos, cosa. aclaremos que tu viejo vive en Italia, porque tal vez la gente En no lo Italia, en sabe. Italia. Claro, ahí Sí, va. sí, sí, es cierto, mi viejo vive en Italia. Compró en Altozano y me dice, no, lo pagué, no sé si me dijo 7.000, 8.000 al cambio, ¿no? O sea, serían como 8 euros. Ponele 8 euros, es lo que pagó mi viejo de, por el kilo de asado y no sé qué otras boludeces más que compró. Y digo, ¿pero por qué nosotros tenemos que estar pagando a precio europeo nuestra propia producción? Que básicamente es el precio de exportación. ¿Qué es lo que había hecho con todos los errores que le podamos encontrar? El precio de las exportaciones, el impuesto a la exportación. ¿Por qué? Y porque se trataba de que la primera materia sea primero para nosotros y después que se exporte. Y que no haya especulación de los productores. Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos especulación de los productores. ¿Por qué? Porque si en Europa me lo están comprando a X, no sé, eh, 2 euros el kilo, y yo acá lo voy a poner a 10. Sí, el tema que digo, ¿sabés lo que me pasa? Y un poco también lo pensaba cuando hablábamos del tamaño del Estado y demás. Siento que el Sí, analizarlo así, y no lo digo por vos, lo digo en general sí, sí, porque sí. veo que es un planteamiento que se hace a rasgos generales en la Argentina. Y en muchas yo estoy en Italia y en Italia también se hace, ¿eh? No solo, no es propio del argentino nada más. Siento que es errarle el análisis. ¿A qué voy con esto? El foco del análisis, como hablábamos hoy, el objeto de estudio de cada ciencia, bueno, siento que le estamos errando al objeto de estudio y más que preguntarnos cómo hacer para que la carne argentina valga menos en Argentina o nos quede para nosotros, Sí. ¿me entendés? Y cómo y por qué se paga el mismo precio, deberíamos tratar de analizar cómo hacer para que el argentino gane más plata y pueda pagar el precio, Yo creo que, mira, sin toquetear otras te lo cosas u voy otras a, condiciones. te lo voy a llevar a otro plano, para que entiendas que hay una cuestión ética de fondo y por ende filosófica. Eh, Supongamos que vos tenés una roticería. Ujú. ¿Sí? ¿Tenés hijos? No. No. Bueno, pero supongamos que tenés hijos y tenés una roticería. Vos vendés, no sé, el sándwich de milanesa, se lo vendés a la persona que te lo viene a comprar, ponele a 5 euros, por decir un precio. 7, 5, 7, lo que sea. Cuando vienen tus hijos, ¿a cuánto se lo cobras? No, se los doy, se los regalo. Bueno, es el mismo concepto. No, O pero hay sea, una vos gran no podés, pero hay no, una no, gran pero diferencia. escuchá, No, pero hay una gran yo diferencia en el ejemplo. estoy metaforizando, No, no, estoy no metaforizando. tengo dudas, pero ¿te puedo hacer la aclaración que creo que es la diferencia? A ver, Una cosa es que yo se los regale por opción propia y decisión mía, porque son mis hijos y pago el costo de lo que me puede llegar a salir producir el sí, sándwich por la felicidad de mis hijos. Y otra cosa es que sí, venga alguien que no conozco ni tiene ningún derecho sobre mí y me diga, che, dale este sándwich de milanesa a tal persona. Y ni siquiera es a pero mis ahí está, hijos, tal no, vez no, es no, a pero otro. ahí cuando decís que yo no lo conozca, está perfecto, porque estamos hablando de un plano familiar. Acá el desconocido es el que está por fuera de la Argentina, no es el que está dentro, porque el que está dentro de nuestras puertas y por ende vive en nuestra casa. No, La metáfora va, es que igualmente, por ejemplo, bueno, te voy hasta más específico. Viene mi sí, madre, que en este caso y en tu sí, ejemplo sería la abuela de sus nietos, sí, y me sí, dice, regalale el sándwich de milanesa a tus hijos.
y me obliga a dárselos, para mí estaría mal. O Pero, sea, pero está no todos es, los no es la escenarios, metáfora, es que para mí no es la son todos metáfora. pero para mí son todos los escenarios incomparables. Pero vamos de vuelta, vamos de vuelta. Tratá de seguir la lógica, porque vos te estás saliendo de la lógica, sin darte cuenta. A ver, acá no estoy hablando de obligación. Mm, Vamos a un plano más. Tenés una carnicería. Viene tu vieja a comprar. ¿A cuánto se lo vendes la carne? Se la se la vende, re- pues se la se- podés vender, ¿eh? Se le puede decir, mira, sí, viene todos los días, no se la puede regalar todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, ponele que va todos los días y no se la regale todos los días, cosa que creería raro al Creerías costo. raro. Sí, Al creería costo. raro. O sea, imagínate que tenés una familia grande y que, bueno, te compran a vos porque obviamente te van a comprar. Quizás agarres un día y simplemente, o sea, no le vas a cobrar el total, pero por lo menos se la venderías al costo, lo cual Ujú, me parecería súper súper lógico. ujú, Entonces, lo que te quiero decir es que si nosotros, acá no estoy hablando de que viene tu mamá y te dice regaláselo, no, porque vos no, lo que yo quiero mostrarte es que lo que es en la familia, porque la familia en qué tiene que ver, es la comunidad cerrada del microclima de una determinada comunidad en pequeño. Acá yo estoy ampliándolo a la familia argentina. La mm, familia argentina, que está compuesta de 47 millones de miembros y que es productora de diversas, que tiene carnicerías, que tiene productoras de lácteos, etcétera, etcétera, no podemos vender al interno, podemos vendérselo, no te pido que lo vendas al costo, obviamente, porque me parecería una locura, no tenemos que vendernos al costo. Pero sí lo que podemos hacer es mínimamente que haya un precio diferencial entre el que viene de afuera y el que viene de adentro, en poder adquisitivo, porque acá estamos hablando, Europa no tiene el mismo poder adquisitivo que tiene el argentino. Vamos, sí, está bien, vamos a un pero plano más. Tu vieja jubilada cobra la mínima y tenés eh, una abuela o una abuela o un hermano que es CEO de una compañía y yo no creo que se lo dejes al costo. Me parecería hasta justo que él pague, es que el tema, digo, porque tiene poder adquisitivo. es que el tema que yo creo que la diferencia parte del simple hecho de que una cosa es una decisión 100% genuina y natural mía de hacer lo que yo quiera con mi producto, que en este caso es la carne, o en este Sí, caso puede ser el podcast, o en tu caso alguna clase de filosofía. lógico. Sí, sí, sí. Y otra cosa es la obligación impartida por alguien que está en una posición de, entre comillas, poder, que me obliga Sí, a una señora jubilada o jubilado, a mi madre, a mi hijo o a quien sea, a sí. regalarle la carne o cobrársela al costo o lo que sea. Es como que yo te Bueno, diga, ¿dónde vengo la obligación? y si lo haces desde el gobierno es una obligación, es una imposición. Por ejemplo, dame un ejemplo de que el gobierno te obliga a. Quiero poder entenderte. Y, por ejemplo, si te cobra ciertas cuestiones de la exportación o si no te permite hacer entrar o salir cosas que faciliten tu producción a nivel nacional, es una cierta obligación. No te está diciendo no vendas Ujú, afuera, vende acá adentro, pero es como en el COVID. No puedes ir a ningún lado si no estás vacunado y te están medio obligando a vacunarte, básicamente. Sin meternos en ujú. el COVID, fue un ejemplo, Sí, prefiero sí, seguir sí, por el sí. lado de la carne. Okey, okey. Bueno, eso es una decisión política que la tiene hasta Trump la tiene, ¿eh? No, no, es Que que, está obligando pero yo no, a pero que no yo no estoy ingrese. defendiendo, pero yo no estoy defendiendo a Donald Trump. Yo lo que te estoy diciendo es dónde veo la diferencia sustancial de todo es en una cosa, una decisión genuina mía de hacer lo que yo Sí. quiera con mi producto, por ejemplo, mis clases de filosofía haciendo vos, y Sí, otra sí, sí, cosa sí. es que venga impuesto por otra parte. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. La Porque pregunta además es, ¿por yo qué no, se impone? ¿Por qué se debería imponer y no se debería dejar a la decisión genuina? porque si se dejase a la decisión genuina, muy probablemente no se le daría ese precio diferencial o no todos darían ese precio diferencial que el gobernante quiere. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? ¿Para el gobernante o para el carnicero o para quién? Para el pueblo. Un precio de la carne un precio de la carne un poquito más elevado. Pero, ya sé a dónde vas, con la diferenciación de que muy probablemente sea que haya carne en el largo plazo. A un precio diferenciado a largo plazo, y la Argentina lo ha vivido en los últimos años, el resultado final ¿Por qué es el sin por qué el carne. largo plazo? ¿Por qué el largo plazo?
Y, por ejemplo, cuando vos haces una cuestión de paquete de leyes para ciertos precios Mm, cuidados o imponer ciertas reglas sí, en los precios, etcétera, 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 sí, el resultado al mediano y largo plazo es el sí. desabastecimiento. El desabastecimiento. Ok. Sí. ¿Y vos creés que se va a garantizar el abastecimiento si no existirían esas políticas y por ende el comerciante decide poner el precio, se libera el precio y lo pone al precio que quiere? Sí, por una cuestión de que el comerciante pone el precio, que en realidad no es lo pone él, sino el precio se lo pone el que lo compra, porque si no te lo compra nadie, el precio no va a ser el que vos quieras, sino la carne. Me imagino que el carnicero quiere vender el kilo de carne a 150.000 millones de pesos y no lo pone a 150.000 millones de pesos porque no se lo compra nadie. Entonces, suponiendo, siguiendo el hilo de que el carnicero lo pone a 10.000 pesos el kilo porque se lo pagan, sí, claramente sí. Si lo sigue vendiendo es porque le da un rédito económico suficiente. Vos decís que se regula solo. Sí, debería ser más específico con lo de regularse solo, pero sí, Claro, o sea, como que creo que los sí. precios se regulan solos, que no tendrían que ser regulados externamente, sino que se regulan solos. Ah, sí, sí, eso sí. En Ok, condiciones normales de presión y temperatura, sí. en condiciones normales. Ahora, ¿vos considerás que hay condiciones normales en Argentina para que se regule sola? Em, si seguimos por este sendero de algunas políticas y demás, sí, entiendo que Ok, sí. No siempre las hubo. ¿qué va a pasar? Porque, claro, nosotros tenemos eh, jubilados que cobran alrededor de los 300.000 pesos, Ujú. que ya no tienen regulaciones en los medicamentos, ya no se les dan más los medicamentos de PAMI, eh, donde ya no tienen subsidios para ciertas cosas que antes sí los tenían. Hoy el jubilado consume medicamento y consume alimento, más medicamento que alimento, y donde ya no le alcanza, básicamente, y justamente no le alcanza, y por esa razón se ha aumentado también la edad jubilatoria en gran medida, porque bueno, de alguna forma el jubilado también tiene que vivir y tiene que salir a trabajar y no le va a alcanzar con lo que le da básicamente el Estado. Ahora digo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que quizás no puede acceder, como pasó con los medicamentos oncológicos, con lo que pasa, por ejemplo, con el, el jubilado que no puede acceder a sus medicamentos, que además se le dificulta poder comprar las cosas básicas para poder subsistir? ¿No crees que hay una obligación indirecta por parte de, el Estado con respecto a la familia, diciéndole vos lo tenés que mantener? No, ¿y sabes por qué no, Diego? Por una cuestión de que cuando se suele hacer este planteamiento, Sí, muchas veces, si no el 100% de las veces, sí, algunas personas, no es tu caso, y estoy seguro que no es tu caso, sí, 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 realmente lo digo y de corazón, pero sí, algunas sí, personas hasta con mala intención suelen omitir la parte de que para que el Estado dé cierto trato preferencial, hay una sí, contraparte a eso, justamente. sí, Y muchas veces lo que cuesta ver es que la gente cree que se financia y es sí, suficiente cobrándole algún que otro sí, impuesto más a Galperín, cuando en realidad no, sí, cuando la gran masa de contribuyentes y lo que te mueve realmente la aguja es el pueblo argentino. Y muchas veces gente que está llegando justo a fin de mes o no llega a fin de mes. Lo que yo digo es muy difícil y hasta te diría incompleto, perdón, con esto te dejo, es no, sí, hasta sí, difícil e incompleto hacer ese análisis si no metes en la misma bolsa que se ingresó mucha gente al sistema justamente o no, pero se ingresó gente al sistema que no se le podía declarar aportes durante todo el largo de su carrera, por ende ahí claro, fantástico. vas Llegaste a en... un punto interesantísimo. Mm. Un punto interesantísimo llegaste. Esas personas que no tuvieron aportes, ¿por qué no tuvieron aportes? Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir, de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.